Vamos a hablar acerca de la importación y exportación a los Estados Unidos. Si tienen preguntas durante la presentación, si ven algo en una presentación, una diapositiva, de lo que quieren hablar, siéntanse libres para hablar. Queremos responder todas las preguntas para que no tengan ningún problema. Si hay algún malentendido, si tienen alguna duda, si quieren aclaración sobre la FCIS o sobre la inspección del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, hagan cualquier pregunta en cualquier momento. Estos son algunos de los temas de los que vamos a hablar hoy y mañana. Algunos temas que quizás se repitan a lo largo de las presentaciones. Y si nos repetimos, vamos a tratar de avanzar rápidamente por los temas que ya cubrimos para que tengan una idea general de los temas y vamos a tratar de concentrarnos en los temas que generan preocupaciones como etiquetado, transporte, inspección. Y también vamos a tratar de hablar un poco acerca de algunos problemas a medida que avancemos con las presentaciones, algunas preocupaciones que tienen otros países, algunos problemas que enfrentan otros países y cómo se los está manejando. Básicamente vamos a hablar acerca de transporte, importaciones, forma de manejar el despacho, correctivas, acciones correctivas, si hay fallas, problemas de etiquetado, de transporte, daños en el transporte, etc. Voy a presentar a mis colegas, Víctor Cook. Víctor trabajó para la USDA. Él hizo las revisiones de laboratorio en el área internacional. Sabe muchísimo. Cuando yo trabajé para el USDA, me apoyaba mucho en Víctor. Él conoce el laboratorio, el muestreo, trabajó mucho con otros países desde que se jubiló. Él va a hablar acerca de microresiduos mañana. Quizás hoy también hable cuando hablemos acerca de los lotes de producción. Yo voy a hablar acerca de muestreo microbiológico de puerto de entrada. Víctor sabe muchísimo. Él va a hablar acerca de laboratorios mañana y va a ser de gran ayuda con respecto a cualquier pregunta que puedan tener sobre laboratorios y sobre microbiología. Y el doctor James. Él fue el veterinario del FCIS, jefe veterinario durante mucho tiempo. Yo trabajé para él cuando estaba en la parte de política internacional. Él fue uno de los inventores quizás del sistema de faena HACCP que tiene el FSIS. Sabe muchísimo acerca de faena, procesamiento, enfermedades, aftosa, y él seguramente va a responder muchas preguntas que tengan que ver con estos temas. Y la información de contacto está acá. Y después yo trabajé con estos dos señores cuando estaba en el USDA. Trabajé durante 33 años y yo trabajaba en inspecciones de puerto de entrada. Yo fui supervisor en Detroit, me ocupaba de toda la frontera con Canadá, después fui a Washington, ahora me jubilé. Me trabajo con muchos establecimientos de importación, en la parte de etiquetado. Me manejo con muchas preguntas relacionadas con los registros, apelaciones. Así que espero poder responder preguntas que ustedes puedan tener con respecto a estos temas. Hay todo tipo de problemas. Después vamos a ver cuáles son las cosas que pasan. El importador de registro tiene responsabilidad de comunicarse con ustedes y hay todo un proceso de apelación en la FSIS. Vamos a hablar acerca de todos estos temas y como dije, vamos a responder preguntas. Hagan preguntas sobre la marcha. Simplemente avísenme y las vamos a responder. ¿Alguien vio la nueva biblioteca de importación del FSIS? Usted sí. La FSIS creó una nueva biblioteca de importación a principios de este año.
Incluye toda la información para los países elegibles, habla acerca de requerimientos de enfermedades veterinarias, los productos, los establecimientos y establece diferentes categorías de proceso para los países. Es mejor que el sistema anterior. Yo creo que sigue habiendo algunos inconvenientes. Eduardo y yo hablábamos hace 1 o 2 meses acerca de este tema. Argentina es elegible para carne picada. La FCI dice que no. Es bueno hacer una doble verificación, aun cuando uno esté mirando en la biblioteca de la FSIS, es bueno hacer un rechequeo. Quizás diga que pueden vender carne picada, pero quizás la FSIS tenga una interpretación diferente, especialmente en términos de puerto de entrada. Hay que hacer una doble verificación siempre. Acá tenemos la lista de países, todos los países elegibles, todos los tipos de productos. Y acá tenemos vínculos en todos los casos. Y en la diapositiva anterior, está el vínculo a esta biblioteca. Así que si quieren acceder a esa biblioteca, pueden utilizar ese vínculo para acceder a toda la información. Si hacen clic acá en Argentina, por ejemplo, van a llegar acá. Y acá les va a decir cuáles son las categorías, los productos, cuáles son las guías de la APHIS, la Autoridad Regulatoria Básica. Y acá van a tener toda la información que necesitan, pero como dije, vale la pena siempre verificar con el importador registro o con el despachante o con la persona con la que ustedes se comuniquen. Acá hay vínculos a los establecimientos certificados y acá tenemos todas las categorías de productos que utiliza APHIS. Si hacen clic en el vínculo, acá tienen lista de establecimientos aprobados. Acá tenemos la lista de los que ingresaron y salieron de las listas. Y esto podría ir cambiando. Algunos países tienen notas al pie. A lo largo de los años, quizás ustedes observen que hay algunos cambios. Vamos a hablar también acerca de otros datos disponibles. Este es un conjunto de datos de entradas rechazadas, productos que no pueden ingresar, que no pudieron ingresar a Estados Unidos después de la inspección. Abajo tienen el vínculo. La FSIS publica datos una vez por mes, quizás una vez cada 2 meses, los datos actuales y los datos anteriores, de forma tal que ustedes pueden ingresar, mirar los datos de Argentina, todo está en planillas de Excel, así que pueden hacer una búsqueda por Argentina, filtrar por Argentina, ver los datos y ver cuáles son los que tienen ingresos rechazados. Y eso está abierto a disposición del público. Cualquiera puede entrar, está en el sitio web. Estos son los datos anuales de importación que no cambiaron desde la última vez que estuvimos acá, básicamente. Es lo mismo siempre. Todos los años publican los productos que ingresan al país. La FSIS comenzó dando información. No sé si esto ya lo publicaron antes o no. Víctor, ¿usted sabe? Esto se publicó este año. Se fijan abajo. Acá abajo. Carne picada cruda. Estas son las cantidades de muestras. Esas son las muestras que va a tomar la FSIS este año para las categorías de E. coli, Salmonella y E. coli, STEC y Salmonella. Entonces tenemos las muestras que hace la FSIS y el tipo de inspecciones. Esta es la cantidad, el número que van a usar, perdón, el número. Esto es para todos los países
que importan carne vacuna a Estados Unidos. No es solamente para Argentina. Van a hacer un desglose sobre la base de los datos de los últimos 2 años y los países que exportan carne vacuna o carne cruda intacta lo van a hacer de esta forma y una vez por mes miran cuántas muestras se asignaron, cuántos productos ingresan y hacen ajustes en el sistema a lo largo del mes y después, a fin de año, llegan a este total. Y a medida que avancemos con la presentación, van a ver que hay 3 clases de inspección, básicamente. Estas son muestras normales, no intensificadas, que son pocas, a las que se les rechazó el ingreso. O aumentada. Van a ver que Argentina está en una inspección aumentada para E. coli en este momento. No sé si están en esta presentación, pero tengo los gráficos y después van a ver que Argentina está en inspección aumentada para E. coli, para carne intacta cruda. Y creo que eso es todo. Para carne con cortes anatómicos o subanatómicos. Y van a ver que 100% al principio. Después vamos a hablar acerca de los plazos, pero podría ser 4 lotes y ya está. No es por establecimiento, sino por país. Argentina quizás puede enviar un lote y no hacerlo. No está determinado cuántos lotes de producto se van a considerar. Acá tenemos el gráfico de equivalencias. Esto también está en el sitio web. Está un poco oculto, hay que buscarlo, hay que encontrarlo, pero está. Acá dice cuáles son los países que presentan solicitudes para diferentes tipos de productos que puedan ingresar a Estados Unidos y en qué punto del proceso están, si están siendo auditados, si está haciendo una revisión de la documentación o qué es lo que se está haciendo. Y acá tenemos simplemente otros vínculos con información de laboratorio, datos del FSIS, residuos, ese tipo de cosas. Cambió desde el 2015. Algunos quizá les resulten útiles, otros no, pero podrían utilizar alguno de estos datos para ver cómo les está yendo a sus productos, especialmente los datos de entrada rechazada. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a los datos que vimos hasta ahora? Do we have the next presentation or? ¿Podríamos poner la siguiente presentación? ¿Cuál es? I wanted to touch base on APHIS. En particular con la carne fresca, los certificados nuevos que se utilizan para la carne fresca muestran todo lo que tenga que ver con eso, todo lo que en lo que APHIS participe. APHIS establece normativas para las enfermedades animales, publican
van a ver el link que publica el manual de productos animales y eso lo utiliza el CBP, los inspectores de agricultura, cada vez que llega un envío, un embarque a Estados Unidos. El idioma, el lenguaje que ustedes tienen en sus certificados tiene que ser exactamente, tiene que coincidir con lo que aparece en ese manual, porque si no va a haber, el producto va a ser retenido en el puerto de entrada, no lo van a dejar entrar y el problema va a haber que resolverlo de alguna u otra manera. Estas son las responsabilidades de APHIS. Ellos se ocupan de la importación e importación, facilitan el comercio, publican los manuales, no solo para productos animales, también para frutas y verduras. Ellos emiten permisos y quizá más adelante en la presentación vamos a hablar un poco de los permisos, en particular en lo que respecta a muestras y productos no comestibles. Trabajan con protección de aduanas, es decir, APHIS no está en el puerto de entrada. En realidad tiene sus oficinas centrales en Maryland, tiene 14 distritos que se ocupan de cubrir los distintos puertos, varios puertos. Por ejemplo, en New Jersey, Filadelfia, Pensilvania, Delaware, hay un veterinario de APHIS que se ocupa, que tiene cobertura de esa área. Los agentes del CBP se van a ocupar de inspeccionar los productos que ingresan a Estados Unidos. La aduana de Estados Unidos va a revisar los certificados y va a liberar los embarques o los va a retener. Si los retienen, ahí es cuando podemos tener involucrados a estos 14 veterinarios de APHIS para que resuelvan el problema. También participa el despachante y el importador de registro en la aduana de Estados Unidos, pero ahí se va a determinar quién es la parte responsable de su embarque, pero probablemente se van a retrotraer a SENASA o al establecimiento de importación o de exportación, perdón, para que haga una rectificación del problema que se está enfrentando. Este es el manual de productos animales. Esto es lo que utiliza el CBP. Aquí tienen un link que los lleva a la página, son unas 500 páginas más o menos. Si ustedes, si por ejemplo tienen un caso de Argentina de carne fresca, si hacen una búsqueda carne fresca o rumiantes, ustedes van a encontrar una tabla con links, con vínculos, y estos vínculos los van a llevar justamente a la información que ustedes están buscando. Como ya dije, esto es lo que utiliza la aduana de Estados Unidos básicamente para definir y determinar si un determinado producto cumple con los requisitos para ingresar a Estados Unidos. Han habido problemas con los años, con muchos países. Aún en este momento tengo un problema con Brasil, en Miami. La unidad de Estados Unidos está reteniendo un embarque que no es muy grande, un embarque de muestras, pero hemos tenido problemas con carne vacuna cocida que quiere ingresar a Estados Unidos porque APHIS le dio la autoridad al CBP que miren los certificados de carne cocida y que luego emita un certificado o un informe a APHIS. Y en este caso, si no se acepta el certificado, se retiene el embarque y queda todo parado. Pero todo está en este documento. Si llega a haber algún problema, bueno, aquí está justamente bien explicado a qué se está refiriendo ese problema. Y aquí tenemos más información sobre el manual de producto animal. Básicamente se refiere a cualquier otro organismo, otra agencia que participa en la importación. Esta es parte del manual para carne cocida. Estas son las instalaciones de importación que manejan carne cocida.
cuando hace la prueba de jugos rosados. Después de que los productos aparecen en estas listas, aún cuando se están embarcando productos no comestibles o cueros, todo esto está referido en este manual. Algunos puertos van a retener los contenedores y van a hacer pruebas del producto antes de descargarlo. Seguramente en el caso de carne vacuna dependen del APHIS. Entonces, acá tenemos información general acerca de qué va a ser CBP, que es Protección de Fronteras y Aduana, con respecto a los productos que ingresan al país. Yo no sé, yo sé que ustedes están embarcando productos a Canadá, pero si ustedes deciden enviar a Canadá a través de Estados Unidos, asegúrense que las palabras que figuran en el certificado es correcto y coincide con lo que quiere APHIS o el USDA, porque van a retener el embarque, aunque se trate de un movimiento en tránsito. Esto significa que el despachante en Estados Unidos dice que ese producto va a pasar en tránsito por Estados Unidos. Entonces el CBP está diciendo que el producto no queda en Estados Unidos, sino que pasa por Estados Unidos para ir a Canadá. O lo mismo puede pasar si está en tránsito por algún depósito en Estados Unidos. Ya de eso les voy a explicar. Si ustedes quieren pasar en tránsito por Nueva York a Canadá, alguna ciudad de Canadá, tienen que asegurarse que lo que dice en el certificado cumple con los requisitos del USDA. Por ejemplo, teníamos un embarque brasilero que ingresó a Estados Unidos el 13 de diciembre y se liberó recién la semana pasada, porque recién entonces Brasil mandó un anexo, un adendum que cumplía con los requisitos que solicitaba el USDA en Estados Unidos. Brasil no tenía esta información en el certificado. Es decir, tenía la información del certificado, pero no con las mismas palabras y con el mismo lenguaje que requiere el USDA. Aún cuando estaba certificado, el CBP no dejaba que transitara por Estados Unidos. Pasaron 30, 35 días hasta poder obtener el certificado correcto con las palabras correctas. Estamos hablando de embarques consolidados. Este es el formulario de embarque. Si ustedes tienen un producto que queda trabado en el puerto, que queda retenido en el puerto, ustedes pueden remitirse a APHIS para que les dé información o porque le ayude a liberar ese producto, pero cuesta $550 para que APHIS venga y les digan, ustedes necesitan un certificado que tenga las mismas palabras y que se exprese de la misma manera. APHIS entonces les da esta notificación de producto retenido, ustedes lo completan o lo completa el importador de registro o el despachante. Cualquiera de ellos dos lo pueden completar y a partir de allí APHIS les va a informar a ustedes cuál es el problema. Cuotas arancelarias. Yo sé que Argentina está en un programa de cuotas específicas para la exportación de carne vacuna a Estados Unidos. Esto nos da simplemente algo de información con respecto a las cuotas y con respecto a los distintos países. Cuando vamos llegando hacia el fin de año, noviembre o diciembre, probablemente les demos más información con respecto a la cuota.
la aduana de Estados Unidos monitorea la cuota y va a permitir el paso de una determinada cantidad de carne, y si ustedes se exceden en la cuota van a tener que pagar más derechos de importación. Muchos países lo que hacen es ponerlo en un depósito consolidado, y esto significa que el país no está pasando por el país. Si Argentina sobrepasa la cuota de carne vacuna en noviembre, digamos, ustedes pueden hacer pasar el producto por el país, pero para no pagar un derecho de importación más altos, lo que pueden hacer, lo pueden poner en un depósito consolidado, y entonces el 1 de enero puede salir de este depósito y ya está listo para seguir el trayecto. Permisos de APHIS. Para los embarques habituales, o lo que CBP llama los embarques de consumo, no se necesita un permiso de APHIS. Si ustedes ingresan o embarcan muestras, envían muestras, y alguien les pregunta con respecto a productos no comestibles, que tenga que ver con la carne vacuna, tengo que ver qué pasa con la aftosa en este tema. Hay problemas en general con el tema de la aftosa, pero si ustedes envían un producto no comestible, alguien les va a preguntar tarde o temprano, así que en este caso necesitan un permiso de APHIS. El importador de registro es el que tiene que solicitar el permiso, no ustedes. Si ustedes están en una situación de productos no comestibles, una situación de muestras, el importador de registro tiene que solicitar un permiso. Por ejemplo, los casos de productos que tenemos ahora en Miami en este momento para un importador específico, tienen el permiso, obtuvieron el permiso, el único requisito que no cumplieron es que la empresa tenía que haber tenido un certificado en que el producto fue cocido hasta un determinado punto para que lo aceptara el CBP. De lo contrario, la semana anterior tuvimos muestras que entraron sin permiso, que no tenían permiso de APHIS, y hubo que destruir el producto. Eran 4 cajas y eso era de Brasil. Por lo tanto, les digo, simplemente tengan cuidado. Si ustedes envían muestras de productos no comestibles, más adelante en la presentación voy a hablar justamente sobre el tema de no comestibles y qué pasa con FSIS. FSIS también requiere un permiso. Esto es para no comestibles desnaturalizados, no desnaturalizados. El importador de registro o el despachante tiene que traer algo preparado de manera que cuando se envía el embarque no vuelva y pueda pasar. La prueba de jugos rosados, carne vacuna cocida. Nadie está enviando carne cocida. Tengo un regalo para ustedes que tiene que ver con la carne cocida. Esto ya no hay que hacerlo más. Brasil no lo ha hecho. Yo tengo un regalito para hacerles con respecto a esta. Esto es solo para embarques de carne cocida. Cuando llegan al puerto, si se producen en el país extranjeros de productos que no provienen de las áreas libres de aftosa, necesitan ser sometidos a una prueba de jugos rosados. Y como les decía, estos embarques ingresan al puerto, y si el documento que da el CBP que se le pasa a FSIS, y entonces se determina hacer esta prueba. Las muestras ya están determinadas por el país extranjero, o sea, toman estas muestras y hacen la prueba, el ensayo de jugos rosados. Es muy científico. Se aprietan las muestras, en fin, todo así. Si deciden
Volviendo a las muestras, si ustedes deciden enviar muestras alguna vez de carne cocida, que dicen que no lo hacen, es una pena, pero si deciden enviarlo y tienen el permiso de FCIS, no necesitan hacer esta prueba de jugos rosados. No importa de dónde provenga, de qué lugar del país provenga el producto. Si tienen el permiso de FCIS, esto es una suerte de certificado de FCIS. ¿Hay alguna manera de solucionar? O sea, esta es una manera de solucionar cuando envían muestras. De esto vamos a hablar un poco más adelante. En el caso de Brasil, creo que en los certificados de ustedes tienen esta misma declaración. Los ganglios linfáticos, huesos y coágulos de sangre. FCIS rechaza muchos productos cuando hay tejidos linfoides o cuando hay coágulos de sangre. Ha habido muchas entradas rechazadas por este motivo. FCIS verifique que se cumplan los requisitos de APHIS para los huesos, para los coágulos de sangre y para los ganglios linfáticos. De esto vamos a hablar más adelante, pero creo que el lenguaje, el idioma del certificado, lo que dice es, el texto del certificado dice que tiene que ser visibles. Esto no quiere decir que tenemos que estar aterrados porque no estamos cumpliendo con estos requisitos. APHIS no debería traer un cuchillo y sacar estos ganglios o estos coágulos de sangre del producto, teniendo muestras. Si, por ejemplo, tengo un bife de lomo, no tendría que estar cortando esto, sino que tendría que asegurarme de que las otras superficies están limpias, que no hay ningún problema y listo. Algunos de los inspectores cortan el producto buscando los coágulos de sangre. Yo creo que esto hay que terminarlo, pero de esto vamos a hablar más adelante. Pero ténganlo en mente, si ustedes están procesando productos para importar, para exportar a Estados Unidos, pueden haber inspectores que busquen adentro de los cortes los ganglios linfáticos o los coágulos de sangre. Creo que hay algo de material que se refiere a los ganglios linfáticos. Hay una guía para faenas en la página que se hace referencia a los ganglios linfáticos visibles, es decir, son permitidos. El texto de alguna manera dice que si no son visibles es como que están permitidos, puede haber ganglios linfáticos. Tuve un problema con Brasil porque, bueno, era un tema de que tenían entradas rechazadas una tras otra. ¿Alguna pregunta? Bien.